nuestros corazones. Bueno, ¿cómo están? Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo. Que Dios les bendiga mucho. Me gustaría que leyéramos Salmos 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, todos sabemos que Abraham es el padre de la fe, ¿no es cierto? Y fue amigo de Dios. Entonces, Abraham tuvo que vivir un momento muy complicado, en una situación media difícil. Y por eso todos le conocemos que es el padre de la fe. Bueno, todos sabemos la historia de Abraham, ¿no es cierto? Que él no podía tener hijos, pero Dios hizo un milagro en él, en su familia, y le dio la oportunidad de que a los 100 años Sara pudiera poder tener un hijo, el único hijo, ¿no es cierto? Y le pusieron Isaac, que Isaac significa risa, alegría, risa, porque cuando ella se enteró, cuando Dios le dijo a través de los ángeles que ella iba a quedar embarazada, ella se rió. Entonces cuando ella se enteró, dijo: bueno, porque yo me enteré de esta noticia y me causó risa, quiero que cada vez que ellos vean a Isaac, se rían también. Y le puso Isaac, que significa risa. Pero lo terrible es que Dios, después de haberle dado un hijo a Abraham, legítimo de su esposa, que era el anhelo que él deseaba, se lo pida. Y por eso vamos a darnos cuenta y vamos a entender lo que Dios tiene, la manera que Dios trabaja con nosotros, con sus hijos. Número 1, vamos a entender que Dios siempre nos prueba. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y respondió: heme aquí. Dios siempre nos va a probar, porque cuando nos prueba, Él lo que está haciendo en nosotros es que nosotros vayamos aprendiendo y que vayamos creciendo, ¿no es cierto? Y nosotros, para crecer, necesitamos pasar por etapas, por situaciones donde Dios prueba nuestra lealtad. Dios prueba nuestra actitud hacia Él. Y dice la Biblia que Él honra al que le honra, ¿no es cierto? Y eso es honrar, es un respeto a Dios, un respeto y un amor. Y cuando nosotros amamos a Dios, entonces nosotros empezamos a comportarnos como verdaderos hijos de Él. Y empezamos a tener actitudes que son hermosas, como es Dios. Tenemos un Dios que es especial, que es tremendo, que es único. Por lo tanto, sus hijos tienen que tener unas actitudes que son únicas en la tierra, ¿no es cierto? Son actitudes que demuestran, que hacen resplandecer su rostro, que hacen a entender a las personas que dentro tuyo, que en ti hay algo especial. Por eso obras distinto, por eso tu manera de ser es muy distinta. Amén. Dice que Abraham, cuando Dios le dijo que le sacrificara el hijo, que sacrificara a su único hijo Isaac, dice que Abraham no lo dudó
Y dijo, tomó a Abraham, a Isaac, a sus siervos, y fue al monte donde Dios le mandó que lo llevara para el sacrificio. Imagínense, qué fuerte. Y fíjense que Abraham no le contó a Sara ni a nadie. Él guardó ese secreto y se fue con Isaac. Y es porque generalmente las pruebas que Dios te da son para ti. Cada vez que tú pases una prueba, la vas a pasar solo. Porque cuando tú vas al colegio, cuando tú vas al instituto, cuando tú vas a la universidad y te toca estudiar, estudias con tus amigos, estudias con tus compañeros, te preguntas, empieza ahí. Pero cuando te toca dar una prueba, te toca darla solo. Y siempre que Dios te pruebe, te va a probar a ti. Porque eres tú el que necesita crecer. Eres tú el que necesita pasar a otro nivel, a un nivel más alto, a un nivel, nos vamos perfeccionando. Dice que al tercer día Abraham alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí, con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mira, una de las claves poderosas en nuestra vida para que nosotros tengamos victoria es declarar victoria en todo lo que nosotros hacemos y creer que Dios va a hacer algo, que Dios está con nosotros y que Dios va a responder nuestra situación. Y cada vez que nosotros vivimos situaciones difíciles, lo que nos enseña la Biblia con la historia de Abraham es que nosotros empecemos a declarar y decir, pero ¿sabes qué? Dios me va a liberar, Dios me va a dar una salida, Dios me va a dar una respuesta. Iremos y volveremos, dijo Abraham. Entonces tú también tienes que decir, pero Dios es fiel y Él prometió que va a estar conmigo, que me va a dar una salida. Amén. Entonces ese primer secreto que tiene esta historia, que te va a dar victoria en todo lo que tú hagas. Dice que tomó a Isaac y se fueron solos los dos hacia el monte donde él tendría que sacrificar a Isaac. Hasta este momento Isaac no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Dice la Biblia que en el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, dime. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y te vas a dar cuenta que en cada momento de tu prueba, de la prueba de Abraham, vas a pasar momentos que te van a querer desestabilizar, que Dios te va a estar probando en toda la situación. Vas a estar viviendo momentos desgarradores, porque yo me imagino a Abraham, cómo le habrá dicho a Isaac, pero Isaac, cuando el hijo le preguntaba y le decía, papá, ¿qué vas a hacer? Es una situación muy fuerte, muy fuerte. Entonces dice que Abraham le dijo, le respondió y le dijo, Dios proveerá. Y esa es una palabra certera. En tu boca siempre tiene que estar la confianza en que Dios va a responder. Amén. Aunque tú no lo veas, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo puede que no vea mi victoria, puede que mi situación no sea la mejor, porque a lo mejor nosotros siempre queremos que Dios nos pruebe bajo nuestras condiciones. Queremos que Dios nos pruebe bajo lo que nosotros podemos soportar. Queremos que Dios nos pruebe como nosotros queremos que nos pruebe. Pero Dios no actúa así. No, hermano. Dios actúa, Él toma sus propias decisiones. Dios toma sus propias decisiones. Y Él te conoce y sabe lo que tú puedes dar. Sabe lo que tú puedes lograr. Entonces Dios siempre va a buscar la manera de probarte y apretarte para que tú des el máximo, para que tú rindas lo mejor, porque Él te creó y Él sabe cómo estás hecho. Amén. Entonces tú siempre declara victoria, créele a Dios, porque para eso fue hecha la prueba, para que tú tengas un acercamiento hacia Dios, para que tú le puedas conocer más a Dios y darte cuenta que cada vez que pases por una tormenta, Él va a detener la tormenta. Cada vez que pases por un desierto, Dios te va a guardar en el desierto.
Cada vez que te cruces con un mar y no sepas qué hacer como le pasó a Israel, vas a tener que atravesar ese mar. Y así vas a vivir cada situación. Cada vez que tengas una enfermedad, la vas a tener que superar. A lo mejor, dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. A los que son llamados, a los que son predestinados por Dios. Y cuando Dios tiene un plan contigo, te va a hacer pasar por diferentes situaciones que te van a preparar para lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Mira, Abraham llegó con Isaac, llegaron a la cima del Cerro Moriah. Y cuando estuvo ahí, preparó el altar. Y hasta ese momento, él seguía creyendo y diciéndole a su hijo, Dios proveerá. Pero cuando él estuvo ahí arriba, dice su palabra, en el 8, dice, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hasta ese momento, cuando Abraham tenía a Isaac en el altar, él seguía creyendo que Dios iba a proveer. Amén. Pero llegó un momento donde su fe ya no alcanzaba para cubrir toda la situación. Porque él decía, Dios nos va a bendecir, Dios me va a dar la respuesta, pero no la daba. Entonces, Abraham tuvo que tomar una decisión. Y la decisión fue que extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo y cumplir lo que Dios le había pedido. Y fue entonces dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en su espalda un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Entonces, hermanos, tenemos que sacar nosotros de aquí una enseñanza. Y es que en medio de situaciones difíciles, cuando no veamos que Dios nos responde, cuando no veamos que la salida todavía no aparece, nosotros tenemos que ser obedientes, porque podemos tener mucha fe, pero Dios te demanda obediencia. Y cuando tú obedeces a Dios y haces lo que Él te pide que hagas, entonces Dios nunca va a hacer un mal hacia tu vida. Nunca Dios va a hacer un mal hacia tu familia. Todo lo que Dios haga para ti va a ser bueno. Amén. Entonces, una de las cosas que Abraham hizo fue obediente a Dios. Y a pesar de que su fe, que Abraham creía, a pesar de que él creía y él esperaba en Dios, pero vio que no pasaba nada, que Dios no contestaba, dice, Abraham alzó su mano para comenzar el sacrificio, y fue en ese momento cuando Dios respondió. En este momento a lo mejor tú estás pasando por situaciones difíciles, situaciones que te incomodan, y tú dices, ¿dónde está Dios? Si yo creo en Él, yo espero en Él, pero no lo veo. Estoy viviendo, todavía estoy ahogado, todavía estoy pasando una tormenta, un momento muy difícil. Créeme que si eres obediente a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Dios tiene un propósito contigo, hermano. Dios tiene un propósito contigo, mi hermana. Y Él te va a bendecir, Él te va a ayudar y Él te va a sacar a flote. Pero tú sé obediente a Dios, cree en Él, declara su victoria. Y vas a ver cómo Dios va a responder, vas a ver cómo Dios va a enderezar tus caminos. Porque si Dios te envió por un camino, es porque ese camino es el mejor para ti. Si Dios te hizo pasar por ese camino, es porque ese camino te lleva a una tierra donde fluye leche y miel.
Si Dios te hizo pasar por una circunstancia, es porque era necesario que tú atravesaras por ahí para que Dios te bendijera. Así como José tuvo que ser vendido para los esclavos. Aunque para él fue muy doloroso. Y después tuvo que ser vendido para Potifar, donde la esposa de Potifar lo trató de seducir y lo metieron a la cárcel por él no querer cumplir los deseos de ella. Y en la cárcel tuvo que vivir una situación complicada, difícil, que lo llevó a estar junto al faraón y él poder tomar el puesto del mejor y el tomar el puesto del mejor consejero de faraón. Y por eso él pudo bendecir a su familia y él pudo bendecir a su pueblo, a su tribu. Pero con nosotros es igual. Dios nos va a hacer pasar por diferentes situaciones, diferentes caminos, pero porque Dios tiene un propósito y porque Él te lleva hacia una dirección. No sé si usted me está entendiendo. Cierra sus ojos ahí. Dígale: Señor, yo no entiendo. Señor, yo no comprendo. Antes preguntaba por qué, pero ahora voy a preguntar para qué. ¿Qué propósito tienes, Señor? Y me voy a dejar llevar por tu mano, Señor. Me voy a dejar llevar, Señor, por tu voluntad. Y voy a creerte. Voy a creer que tú tienes una respuesta para mí. Porque tú eres fiel y tú no eres hombre para mentir, Señor. Por eso confío en ti. Vamos, dígaselo. Confío en ti, Señor. Espero en ti. Descanso en ti. Porque tú tienes cuidado de mí. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Yo oro por esas personas que están pasando por situaciones difíciles, por esas personas que están pasando por pruebas. Señor, y te pido que tú los ayudes, les des fuerzas para superar ese momento. Les ayudes, Señor, a vencer esta prueba, a superar esta prueba, Señor, a cruzar el desierto, Señor, a cruzar la tormenta en el nombre de Jesús, Señor. Y muéstrale, Padre, muéstrale tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor, y te doy gracias. Gracias, porque tú tienes el control de todas las situaciones de nuestras vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo. Chile tiene dueño.